Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas por Radio Latacunga, por el canal de Radio Latacunga en Facebook y por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, en la Arquidiócesis de Atlanta, Estados Unidos. Coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta. Fundador de la agencia de peregrinaciones católicas Magdala Wade. Hoy día vamos a hablar de algo importantísimo, algo que es seguro para todos, pero que no todos o no muchos están preparados. El tema que hoy vamos a topar es: no habrá otra oportunidad. ¿Estás preparado? Este tema se da miedo, pero explica los numerales 1012 a 1014 desde el punto de vista cristiano. Es importante agradecer al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise, a Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 289 videos. Bien, vamos a iniciar. Hermano Leonardo, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenos días, Juan. Muchas gracias por el honor de tu tiempo y tu escucha, igual que el de todos los radioescuchas de tu diócesis. Me siento honrado de que me vuelvas a invitar. Perfecto, nosotros somos los agradecidos, los honrados de esa predisposición, de ese empeño en ayudar a esta iniciativa de promocionar, de hacer conocer el catecismo, que es importante para todo cristiano. Bien, repito el tema: no habrá otra oportunidad. ¿Estás preparado? Este tema explica los numerales 1012 y 1014 del catecismo. Antes de iniciar con la introducción, vamos a recordar, vamos a indicar lo que la Iglesia recuerda hoy. Hoy celebramos a San Antonio de Padua, que nos recuerda que la vida terrena es preparación para la eternidad. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, el cual, nacido en Portugal, primero fue canónigo regular y después entró en la orden recién fundada de los hermanos menores para propagar la fe entre los pueblos de África, pero se dedicó a predicar por Italia y Francia, atrayendo a muchos a la verdadera doctrina. Escribió sermones notables por su doctrina y estilo, y por mandato de San Francisco enseñó teología a los hermanos, hasta que en Padua descansó en el Señor. Esto es en el año de 1231. La cita bíblica que hemos seleccionado para el día de hoy está tomada de Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice: y así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados.
Hermano Leonardo, por favor, de acuerdo al tema, no habrá otra oportunidad. ¿Estás preparado? ¿Nos puedes hacer una introducción? Recordemos que estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en nuestra primera parte, la profesión de la fe. Dentro de la primera parte estamos profundizando en la segunda sesión, que es la profesión de la fe cristiana. En esta segunda sesión estamos en el capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Y este capítulo tiene un largo camino de artículos. Muy específicamente este que nos invita el catecismo hoy es el artículo 11. Creo en la resurrección de la carne. Si vamos viendo los números, en este artículo 11, el segundo apartado dedica 10 números al estudio del tema que tiene como título Morir en Cristo Jesús, que es lo que ustedes han venido estudiando todos estos días. Hoy nosotros nos vamos a centrar en el número 1012, 1013 y 1014, que el catecismo titula El sentido de la muerte cristiana. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Así que vamos a dar lectura al primer número que nos presenta el catecismo el día de hoy, el número 1012. Perfecto, vamos con el primer número. Dice, la visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esto está escrito en el misal romano, específicamente en el prefacio de difuntos. Adelante, Leonardo, por favor, con tu explicación y comentarios. Este es un número muy hermoso del catecismo, que nos muestra la visión cristiana de la muerte y se basa en la primera carta a los tesalonicenses, específicamente Tesalonicenses 4, 13, 14, que dice, hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Basados en esto, la palabra de Cristo, el testimonio de Cristo, de lo que aconteció con su muerte y su resurrección, es un motivo para la esperanza. Aquí San Pablo no se queda tibio, no se va a medias. La muerte es muy triste, esto es cierto, pero para el que no tiene esperanza, para el que no ha escuchado esta primera carta de los Tesalonicenses 4, 13, 14, claro que se le vuelve un lío en su vida la muerte, porque uno se puede llegar a hacer estos planteamientos como, ¿para qué ilusionarse con esta vida si luego se termina en la nada? Uno puede preguntarse, ¿para qué tanta lucha? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanta fe? ¿Para qué tantos sacramentos y celebraciones y procesiones? ¿Para qué? Y uno puede llegar en su vida a cometer el error de concluir lo que muchos concluyen. Entonces mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Uno podría llegar a concluir eso. Muchas personas que se hacen estas preguntas, pero como no tienen esperanza, acaban suicidándose. Porque la cosa es muy seria. Y estas preguntas son muy serias y cuando no se tienen una respuesta, entonces la persona desespera.
La muerte en sí es muy triste. Y si uno no tiene fe, ¿eh? No es que no tenga sentido la muerte, sino que no tiene sentido la vida. Como si el hombre evolucionara mal. Fíjense, queridos amigos, en el siglo XIX, en el tiempo del famoso Darwin, que para ustedes ahí en su tierra es muy importante. Él decía en la teoría de la evolución que las especies se adaptan a su entorno, pero en cuanto al hombre, como que la evolución se ha equivocado con el hombre. ¿Para qué ese deseo de infinito si todo acaba en la muerte? Y sirve de muy poco eso de que tú perdurarás en la memoria de tus hijos y de los que te quieren, o esos que construyen grandes mausoleos para que sean recordados por siempre. ¿De qué sirve esto? Si todo acaba en la muerte. Pero nosotros los cristianos, lo que hemos visto en Cristo va a acontecer en nosotros. Y en Cristo hemos visto que el grano de trigo murió para vivir. Hemos visto en Cristo que su sufrimiento no ha sido inútil. En Cristo hemos visto que mientras estuvo esos 3 días en el sepulcro, mientras tenía ese misterio del descenso al lugar de los muertos, estando el cuerpo separado de su alma, eso mismo es lo que acontecerá con nosotros. Esos 3 días que el cuerpo y el alma de Cristo estuvieron separados, en nosotros, nuestro cuerpo y nuestra alma, también estarán separados hasta que finalmente, el día de la parucía, el día del juicio final, en la última venida de Cristo, cuando eso tenga lugar, entonces resucitaremos en nuestro cuerpo y en nuestra alma, porque mi cuerpo también quiere cielo. Sería muy triste estar 80 años con mi cuerpo, con mi alma juntos, morirme, que mi alma se vaya al cielo y mi cuerpo se quede aquí. Sería muy triste porque mi cuerpo soy yo. Mi alma vendrá por este cuerpo, porque mi cuerpo también quiere cielo. Parece que hasta en la misma naturaleza está inscrito esto. La sucesión de la muerte y de la vida. La sucesión de las estaciones. Al invierno le sucede la primavera, al verano el otoño, el día le sucede la noche y viceversa. El grano de trigo necesita deshacerse para poder florecer en una espiga nueva. Por tanto, nosotros los cristianos no podemos vivir el acontecimiento de la muerte como si no hubiera acontecido eso en Jesucristo. Y así en todo, queridos amigos, en la forma de comportarme, en la forma de hacerme presente en la vida pública, en la forma de enfrentarme a la muerte. No significa que la muerte no sea dolorosa, pero sí que nuestra esperanza en la forma de vivir ese acontecimiento tan importante tiene que ser diferente para el cristiano. Yo cuando estoy en algún funeral veo a la gente llorando y llorando y llorando y yo digo, pero ¿qué están llorando? ¿Poca fe tienen? ¿Tan resignados están solamente a vivir aquí? Luego, fijémonos cómo este numeral 1012 nos regala una expresión de la liturgia, del prefacio, de los difuntos. Y lo hace de una manera muy privilegiada. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal,
adquirimos una mansión eterna en el cielo. Esto es precioso. Lástima que la tristeza cuando estás en un funeral escuchando esto no te entra, pero si le ponemos un poquito de atención, esto es precioso. La morada de aquí se deshace, pero adquiere una mansión eterna en el cielo. Cuando uno comprueba que su salud está fallando, que comienzan los achaques, cuando no me duele una cosa, me duele la otra, tenemos que ver en esto que es un recordatorio por parte del Señor de que nuestra vida, nuestra morada terrenal se está deshaciendo, que es un semáforo en amarillo, todavía no está en rojo, es amarillo, que te está diciendo, prepárate, que esta vida terrenal se está deshaciendo y que tienes que prepararte viendo en eso un signo de nuestra llamada a la vida eterna. La enfermedad es una ocasión de gracia. La enfermedad es una ocasión para darnos cuenta que estamos llamados para vivir, no en este cuerpo mortal, sino en un cuerpo inmortal que también quiere cielo. Que nuestra morada tiene que ser eterna, que aquí solo estamos de paso, que estamos llamados eternamente en el cielo con nuestro cuerpo glorificado, que ese es nuestro destino y nosotros no podemos perder de vista eso teniendo solo los ojos aquí en la tierra. Mi destino es el cielo. Como decía el grandísimo San Felipe Neri, yo prefiero el paraíso. Cuando le preguntaban, Padre Pipo, ¿usted le gustaría tener una casa? No, yo prefiero el paraíso. No estoy apegado a nada, porque prefiero el paraíso. Y todo eso nosotros lo sabemos, pero lo sabemos en teoría. Porque empezamos a echar raíces aquí en la tierra. Pensando ingenuamente que vamos a estar aquí para siempre. Y vamos viviendo todos los días pensando que vamos a estar aquí para siempre. Y entonces nos apegamos a una cosa, nos apegamos a otra. Incluso absolutizamos todo. Absolutizamos todo, haciéndonos planteamientos de vida como si esto fuera eterno. Y ante una vida tan fugaz, lo lógico es que uno no ponga su apego o su afecto en la obra que está en sus manos. Así como nos dice San Pablo, ¿no? Sino que usted viva como si no tuviera. Lo que tenga, como si no lo tuviera. Que ame la vida con intensidad, pero con total libertad. Es más, la gran Santa Teresa de Jesús decía, esta vida tiene los días contadísimos. Y hacía una analogía muy interesante. Decía Santa Teresa, la vida es una mala noche en una mala posada. Los que hemos estado algún día en un mal hotel van a entender esta expresión de Santa Teresa de una manera muy cercana, ¿no? La vida es una mala noche en una mala posada. Cuando una pasa una mala noche, se le hace un poco larga, pero realmente la noche es muy corta. Y aquí nos va preparando el catecismo, ¿no? Para el siguiente número, el 1013, que hace una profundización todavía mucho más profunda, que es lo que vamos a hacer cuando regresemos. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad.
andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa diocesano Un Pueblo Camina. Nos acompaña nuevamente nuestro amigo, nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, en la Arquidiócesis de Atlanta, Estados Unidos. Coordinador de licenciaturas, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta. Fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que estamos analizando es: no habrá otra oportunidad. ¿Estás preparado? Este tema explica los numerales del catecismo, el 1012, 1013 y 1014. Bien, vamos a dar lectura al numeral 1013 para que nuestro invitado nos explique y nos haga conocer sus comentarios. El 1013 dice así: la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre. El tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. Adelante, Leonardo, por favor, con tu explicación y comentarios. Es un número del catecismo muy interesante por la actualidad que tiene hoy en día, ¿no? Fijémonos cómo dice el catecismo: tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. En la muerte queda fijada la opción del hombre ante Dios. No significa que después de la muerte no haya misericordia. Y la prueba es que el purgatorio es este estado de misericordia de Dios. Es una muestra más de la misericordia del corazón de Cristo. Y hay muchos textos que nos hablan de esto. La parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes, 5 necias, 5 sensatas. Cuando las necias vuelven, ya no se les abre la puerta para el banquete. Ya es tarde. El tiempo ha concluido. La muerte fija el tiempo en el que el hombre tiene que fijar su opción delante de Dios. Mateo 5, 23, 25. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Hay opciones que uno tiene que hacer mientras va por el camino. Esto es de lo más bello que tienen los cristianos católicos. Somos peregrinos. Vamos en camino. Esta vida es un peregrinaje, esta vida es un caminar. Nuestro destino final es el cielo. Y por el camino nos tenemos que ir poniendo bien, dice el Evangelio muy interesante, a buenas
con mi adversario. Este es un buen momento para uno preguntarse, ¿quién es mi adversario? Puedo hacer una lista, puedo tomar una hoja y una pluma y hacer una lista de cuántos adversarios tengo. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi tío, mi tía, este que fue mi jefe hace 5 o 10 años. ¿Quiénes son mis adversarios? Ponte a buenas con ellos mientras vas por el camino. No espere a que se muera, porque entonces te meterán a la cárcel. Lucas 16, 20, 26. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Entonces en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Este es tremendo texto, ¿no? Y hay otros textos que nos regala la Sagrada Escritura que hablan de que en la muerte se fija la opción del hombre ante Dios y que esta vida es el tiempo de gracia donde el hombre debe purificarse con el arrepentimiento, con las buenas obras. El tiempo de la conversión termina en esta vida. Después de la muerte, el tiempo es de purificación, pero el de conversión es ahora. Lázaro no lo había el rey no lo había entendido. Por eso Abraham lo dice de una manera tan extraordinaria. Él recibió sus males en vida. Tú los bienes. ¿Tú qué hiciste? Despilfarraste todo. Hiciste raíces, como si fueras a vivir para siempre. Hechos 9:27. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Recordemos, queridos amigos, que la Iglesia nos enseña que inmediatamente en el momento de la muerte tenemos nuestro juicio particular, Cristo y yo. Después vendrá el juicio final. Pero en el momento de mi muerte es mi juicio particular. Estoy preparado ya para mi juicio particular. Solo Jesús y yo. Aquí sale a nuestro paso algo muy interesante, ¿no? Estas famosas teorías reencarnacionistas, que las estamos recibiendo aquí en nuestro continente americano de una manera muy sutil. Nos las venden como gimnasia. Hablo del yoga y todas estas cosas, ¿no? Nos las venden como gimnasia. Y están muy bien diseñadas. Es curioso que esto de la reencarnación haya entrado aquí en Occidente
como esa imagen positiva de la esperanza. Sin embargo, en el Oriente Asiático, la imagen de la reencarnación representa casi la desesperación. En Asia, muchas de las personas que se convierten al cristianismo, la fe en la resurrección les libera de la concepción de esa rueda indefinida de nacimientos y muertes, donde uno llega a la muerte y no hay nada. Volver a empezar. No llega la muerte a unirse con Dios. Y por eso cuando entienden el cristianismo, se convierten. No hay de otra. ¿Quién quiere estar empezando a cada rato? Sabiendo que eso que va a volver a empezar me va a volver a llevar a volver a empezar otra vez. Es una rueda indefinida de nacimientos y muertes que termina hartando al hombre, lo colapsa. Por eso el cristianismo, cuando se entiende en el mundo asiático, pega inmediatamente. En Occidente, aquí con nosotros, cierta gente se agarra de esto de la reencarnación porque eso le evita el tomarse en serio esta vida como un campo de preparación para la eternidad. Yo no quiero pensar en eso. Más aún, la doctrina de la reencarnación hace de estas religiones muy vulnerables a aquella acusación que hacía el marxismo de que la religión es el opio del pueblo, lo droga. Esto se puede ver en el sistema de las castas en la India, por ejemplo, que está totalmente ligado a la doctrina de la religión reencarnacionista. Porque, por ejemplo, el paria, el más pobre de los pobres, piensa que en la rueda de la reencarnación le ha tocado hoy ser un paria en esta vida. Y que lo que tiene que hacer es aceptar ser un paria, un pobre, un miserable. Y que ese acto de sumisión, de vivir esta vida pobre, en la siguiente vida va a lograr ascender a otra categoría, pero igual tiene que empezar. Eso sí que es el opio del pueblo. Eso sí que condena a los pobres a vivir siempre en la pobreza y a no salir nunca de ella. Estas religiones reencarnacionistas, por ejemplo, ellos carecen de doctrina social, en la que el reino de Dios se realiza en este mundo. Y este reino de Dios también conlleva la liberación de la pobreza, instaurando el reino de Cristo hoy aquí. En ellos no se da. Eso es imposible que se pueda dar en una concepción reencarnacionista porque hay un dualismo entre lo espiritual y lo material, de tal manera que toda la materia, el cuerpo, no está llamada a la salvación, que solo lo espiritual es bueno. Así el alma tiene que irse desprendiendo del cuerpo como si este cuerpo fuera ajeno al yo, como que no me pertenece. Y no es así, porque mi cuerpo también soy yo, es mío. Y este cuerpo, vuelvo y repito, también quiere cielo. No puedo ser tan miserable de no querer y amar mi cuerpo como para no querérmelo llevar a la eternidad. Pero Dios creó el cuerpo también para esta vida eterna. Todo el yo, cuerpo y alma, está llamado a la salvación y por eso tengo este espacio de tiempo terreno para prepararme perfectamente para eso. Luego nos prepara el catecismo para el número 1014 extraordinario, Juan. Perfecto, pero primero vamos a una pausa y retornamos. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida
sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo, tú no lo hagas. No mates a lo que dices más querer. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, de la Arquidiócesis de la Atlanta, Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. Él nos está ayudando con el tema No habrá otra oportunidad. ¿Estás preparado? Tema que explica los numerales 1012, 1013 y 1014 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. De igual manera, nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 289 videos con enseñanza del catecismo. Bien, el numeral 1014 dice lo siguiente. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor, lo dice en la letanía de los santos. A pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros. Por eso se dice en la hora de nuestra muerte, en el Ave María. Y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Y por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Lo dice San Francisco de Asís. ¡Qué maravilla! Leonardo, por favor, explícanos y coméntanos este numeral. Otro precioso número que nos regala el catecismo tiene como tres partes, ¿no? La primera nos hace una mención de la extraordinaria letanía de los santos, ¿no? La segunda nos presenta a San José como patrono de la buena muerte. Y me parece una imagen preciosa esta. Imagínate tú a San José el día de su muerte. En su cama, a la mano derecha Jesús y a la mano izquierda María. ¿Te imaginas tú la muerte de José cómo fue? Debe haber sido algo extraordinario esa escena de la muerte de José, ¿no? Patrono de la buena muerte. Y la tercera parte es dos textos, una del famoso autor Tomás de Kempis, que escribió este libro que quizás es el segundo libro más impreso de toda la historia después de la Biblia, que se llama La imitación de Cristo. Y no podría terminar sin el grandioso San Francisco de Asís con este cántico de las criaturas, ¿no? Especialmente ahora, en este año jubilar franciscano donde estamos celebrando los 800 años del tránsito, ¿no? De la muerte de San Francisco de Asís, hacer mención a este cántico, pues realmente viene muy apropiado. La Iglesia nos llama a prepararnos para la hora de la muerte. Y es algo que parece al mundo de hoy muy escandaloso.
Es más, le dirían a usted, pero usted, ¿por qué es tan negativo? Es más, habría gente que diría, a mí nunca me hable de la muerte. Conozco personalmente personas que no pasan enfrente de cementerios. Así le tienen de miedo a la muerte. Tienen un dolor, un daño, una fobia hacia los cementerios. No los vayas a invitar nunca, menos a un funeral, a una funeraria, a un sepelio, no, nada de eso. Es más, dirían muchos, no pienses en eso, sé positivo, como si la muerte fuera algo negativo. Y así viven toda su vida, ¿no? A veces se plantea, por ejemplo, la jubilación de las personas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, 62 años unas, 65 años otras, ¿no? Se plantea esta etapa en la que la persona se jubila, donde dicen, ahora sí voy a disfrutar la vida, ¿eh? Sin pensar en que esa edad lo que te está diciendo es la proximidad de la muerte. Ahora sí voy a hacer todo lo que no pude hacer cuando estaba en mis tiempos laborales, ¿no? Y entonces vienen un montón de propuestas y distracciones para los jubilados. Es impresionante esto. Un montón de distracción, un montón de adultos mayores que están intentando hacer un montón de cosas para como que salirse de la realidad y no pensar que ya estás más cerca de la muerte, que ahora es una oportunidad para prepararte mejor para la muerte. Claro, pase, disfrute, claro que sí, vaya con su familia, no se pierda nada de sus nietos, de vaya a todas sus graduaciones, todo, claro que sí. Pero recuerda que esta es tu última oportunidad en esta etapa de tu vida para prepararte para la muerte. Y por eso la iglesia nos llama, sin obsesiones, sin angustias, pero con la realidad de prepararnos para la muerte y aprender a vivir en verdad, a vivir ese acontecimiento con paz, no con angustia, no con obsesión. Tradicionalmente se ha considerado una buena muerte lo que ha venido precedido, por ejemplo, de un tiempo de enfermedad, eh, donde se le ha dado el tiempo a la persona de prepararse para ello, de tener, por ejemplo, su confesión, el viático, etcétera. Pero en este mundo ya nuestro tan acelerado, nosotros ya no nos morimos en la casa con la mamá y el papá y los hermanos y los hijos ahí algunas veces, o como José, ¿no? Con María y con Jesús en su cabecera. No, ya la gente hoy se muere en un accidente de tránsito, se muere en las empresas, les da un infarto por todo lo que se toman y se inyectan y sobredosis de una cosa y de la otra y el licor. Ya la muerte no es como antes. Con este paso del tiempo, ¿no? Esto de la buena muerte ya no está considerado así. Hoy a la buena muerte le están diciendo es morirse sin enterarse, que no se dé cuenta que se va a morir. Es más, muchas veces cuando he tenido la oportunidad de ir a un hospital, la gente dice, no le vayas a decir que le quedan 3 meses de vida. Pero ¿cómo no le van a decir? Es justo que sepa. No le vayas a mencionar que ya no tiene opción o que su cáncer está ya en cuarta etapa y aquí no hay nada que hacer. Es ese miedo, esa cosa. Y entonces no dejaron al enfermo prepararse para su muerte. Menos le vayas a traer el cura, porque entonces va a pensar que ya se va a morir y lo dejan sin sacramentos y lo dejan sin confesión y lo dejan sin Eucaristía, porque donde ve al Padre, entonces se va a poner más enfermo. Pero ¿en qué mundo hemos caído? ¿En qué mundo? Por principio hay que considerar como buena muerte la que Dios nos dé, la que Dios nos dé, la voluntad
de Dios siempre es buena. Esa es la buena muerte, la que Dios nos dé. Pero dicho esto, la enfermedad es un tiempo de gracia en la que Dios nos permite prepararnos para la muerte. Por eso la iglesia se opone profundamente a la eutanasia, a matar a nuestros enfermos, a matar a nuestros ancianos, que porque están costando mucho dinero en el hospital, que porque entonces para que no le siga doliendo la barriga por el cáncer que tiene, o el cuello, o la cabeza, entonces inyéctalo. Y le quitas la gracia de que esa enfermedad, de que ese dolor, por más escandaloso que sea, es su momento de santidad. Es su momento de conversión. Es el espacio que Dios le dio para que se gane el cielo. Y tú, con esta mentalidad de buena muerte, que no le duela nada y que se muera sin que se dé cuenta, le quitaste la oportunidad de ganarse el cielo. Por tanto, no entendamos como mala muerte, no entendamos esto de mala muerte, la que viene precedida por la enfermedad, porque esa enfermedad es una ocasión de gracia. Las cosas y avatares hay que verlos con perspectivas de vida eterna. Perspectivas de vida eterna. Por eso este número, 1014 del Catecismo, nos dice: pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, ¿no? Y de ahí viene la preciosa oración, ¿no? La preciosa oración del Ave María. Lo que decimos ahí. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Y después también confiarnos a San José, patrono de buena muerte, que nos lo regala la iglesia como nuestro patrón, ¿no? Esta es la fe de los católicos. Tan es así, tan profunda y tan hermosa, que el mismo San Francisco de Asís la llega a llamar hermana muerte. Lo dice así en el cántico: y por la hermana muerte, loado mi Señor. Loado mi Señor, alabado seas mi Señor. Al final, terminamos haciendo mención de ese precioso texto de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Habrías de ordenarte en toda cosa, como si luego hubieses de morir. Qué expresión tan bella, ¿no? Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Es que esto es clarísimo. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Por tanto, ante una enfermedad grave, recurramos al médico para sanar el cuerpo y también recurramos al sacerdote para sanar nuestra alma. Y así, queridos amigos, poder nosotros morir bien. Perfecto, Leonardo, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital, ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. No habrá otra oportunidad. ¿Estás preparado? Bien, estamos analizando el numeral 1014. De las 3 partes, vamos a la tercera parte que falta. Leonardo, por favor, adelante.
San Francisco de Asís, en su sabiduría, eh, él va a enseñarnos que la muerte tiene que convertirse en nuestra hermana. Vamos caminando y al lado tiene que estar nuestra muerte. De hecho, en el arte cristiano, especialmente en el arte de la Edad Media, se utilizaba mucho poner en las tumbas, en los mausoleos, calaveras que expresaban la muerte, y siempre la muerte la expresaban con una hoz en la mano, ¿no? Este utensilio que usan los agricultores para el trigo, ¿no? Para sacar el trigo. Nosotros tenemos que hacer este gran paso en nuestra vida de no ver la muerte desde una manera negativa, ni tampoco temerosa, porque el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Pero para yo hacer de la muerte mi hermana, para yo poder decir, loado mi Señor por mi hermana muerte, por haberme quitado el miedo a ir a ti, yo tengo que entender, como dice San Francisco, ningún viviente escapa de su persecución. Yo tengo que entender que es propio mío que me voy a morir. Yo tengo que entender que cualquier cosa que yo haga en esta vida por permanecer aquí no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, que lo único seguro que tengo es que me voy a morir. Y por tanto, con la seguridad con la que tengo que vivir de que me voy a morir, pero no sé cuándo, tengo que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, preparado para abrazarle. Por eso dice San Francisco, ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Es decir, que la mejor preparación para mi muerte es aborrecer el pecado en mi vida, sacar fuera de mi vida el pecado, que no vaya a llegar el momento de la muerte y yo me encuentre en pecado mortal. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Y después Francisco de Asís va a hacer una exclamación hermosa. Dichosos, como cuando Jesús enseñaba las bienaventuranzas. Bienaventurados, dichosos, felices los que cumplen la voluntad de Dios. Y saben, queridos amigos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres se salven. Que todos los hombres se salven. Dichosos los que cumplen la voluntad del Señor. Por tanto, una conclusión muy hermosa para nuestra vida en esta exposición que nos hace el Catecismo de la Iglesia Católica es: abraza tu hermana muerte, porque es que de ese otro lado, el que te está esperando es aquel que te creó, aquel que te redimió y aquel que te va a juzgar. Extraordinario, Leonardo. Entendido perfectamente. Ojalá ya no tengamos funerales que son Tristes. tristes y son llenos de gritos, llenos de llanto, llenos de dolor. Eso se expresa mucho en las culturas, Juan. Por ejemplo, Sí. aquí donde yo vivo, donde tenemos tantas culturas, quizás hay, no sé, alrededor nuestro, mal contadas, pueden haber unas 40 culturas. Tú ver un funeral de unos africanos es una cosa completamente diferente que cuando entierran a una persona de México o, por ejemplo, de Haití, ¿no? Me quedo sorprendido con los mismos funerales de los anglosajones que ellos hacen, por ejemplo, una cena. Pues tú, ¿cuándo vas a un funeral, a una cena, por Dios? En otros ponen músicas, en otros la gente está contando chistes en el funeral. O sea, la gente está ahí como casi contándole chiste. Y en otros, pues ahí están las personas encima del ataúd llorando, gritando, desmayándose. Bueno, es una cosa muy emocional, muy emocional.
pero cuando uno entiende qué es lo que está del otro lado, creo que puede ayudar mucho esto sin perder esta parte pues tan emocional y tan cultural que diría yo que es imposible de erradicar, pero sí de cristianizar, sí de cristianizar, de darle sentido a esa cena, de darle sentido a esa lágrima, de darle sentido a todo eso. Muy bien, Perfecto. Juanito. Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Estamos muy agradecidos de parte de Un Pueblo que Camina por tu participación, por esa predisposición. Es importante también saludar a nuestros amigos que nos escuchan todos los sábados a través de Radio La Tacunga, a través de las redes sociales YouTube y Facebook en los cuales se transmite este programa. Para todos ellos un abrazo muy fuerte, un abrazo rompe Castilla, como dicen por acá. Gracias por seguirnos, gracias por apoyar este programa. También pues un saludo muy especial a la Arquidiócesis de Atlanta. Bueno, tenemos un invitado de Atlanta que siempre nos colabora con el programa y hay que agradecer. Muchas gracias a la Arquidiócesis de Atlanta, muchas gracias a todos los sacerdotes religiosos, religiosas de toda la Iglesia Católica que están siempre predispuestos a apoyar, a colaborar, a seguir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Bien, no queremos despedirnos, Leonardo, sin escuchar tu mensaje final, por favor. Vamos a sonreírle a la vida de la misma manera como le sonreímos a la muerte. Que este sea una muy buena invitación para estar todo el tiempo preparados para este momento. Y ser muy católicos en el momento de la muerte, que tengamos esa conciencia muy clara de que yo nunca le voy a quitar la vida a nadie, por más que esté sufriendo, por más que esté en dolor. Hay que ser muy católicos en esto, porque nos están vendiendo otra idea de que la muerte es mala, de que el dolor es malo, de que el sufrimiento es malo. Y esta partecita, si quiero tenerla como una conclusión muy profunda. Nosotros, los cristianos católicos, somos defensores de la vida desde el primer momento de su concepción hasta el último respiro de su vida según Dios, porque la mejor muerte es la que Dios quiere. Feliz tarde para todos. Nos veremos a la próxima, querido Juan. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Gracias por esa predisposición y de aquí pues en un periodo de unos 30, 40 días volverá a pasarse la invitación. Gracias, hermanos y hermanas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, a sonreírle a la vida y también a la muerte, que la tenemos que llevar siempre al lado, como nuestra hermana. Listo, gracias. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.